Bueno, estamos con el ministro Diego Giuliano, que viene de este congreso del Frente Renovador, y le traslado también la pregunta que le hacía a Sergio Massa. ¿Va a ser candidato, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañarlo. Bueno, la respuesta la da Sergio Massa, por supuesto que la da él, y ahí hay una manifestación. De todas maneras, venimos del Congreso Nacional, del Frente Renovador. 10 años cumplieron. 10 años, y con la presencia de mucha gente, sobre todo del país federal, de las provincias que participaron, y que, bueno, manifestamos lo que pensamos, dónde estamos parados. Nosotros somos parte del gobierno, tenemos la responsabilidad de gobernar, no somos espectadores que miran de afuera cómo le va al gobierno, sino por el contrario, somos protagonistas de un gobierno que tiene todavía 6 meses que transitar y que, por supuesto, tiene metas y objetivos que cumplir. Por eso, el tiempo de las candidaturas va a venir próximo, veremos. Bien. Sergio Massa habló de unidad y dijo, si hay paso, anótennos. Vamos a compartir ese fragmento, si te parece, Diego, y luego lo analizamos. En unidad construimos el enfrentar una pandemia que se llevó miles de vidas. En unidad soportamos el ataque permanente de una oposición que nunca mira el interés de los argentinos, sino cómo quedar bien con sus minorías intensas. En unidad construimos la oportunidad de enfrentar una elección a pesar de todo eso. En unidad construimos el mantener un gobierno a pesar de esas crisis. Y creemos que el mejor camino para mostrarle a los argentinos que recorremos hasta el final del gobierno, pero que además queremos seguir construyendo futuro, es la unidad. No se trata de vanidades personales. No estoy planteando una candidatura única de este espacio. Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante. Creo que lo mejor para la Argentina y para el Frente de Todos es la unidad. Pero si se decide que haya paso, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Anótennos que también vamos a estar. Bien, Diego, bueno, lo que queda claro acá después de las especulaciones que hubo en la semana es que el Frente Renovador sigue en el Frente de Todos y está pidiendo en este caso unidad, pero si no se logra la unidad, el Frente Renovador va a tratar de tener un candidato o tiene un candidato. Eso fue una conclusión muy clara de Massa en el Congreso del Frente Renovador. Usted tenga en cuenta que Massa se hace cargo de un problema de la Argentina en un momento difícil como el que fue. En general, lo que podemos decir es que Massa no solo es importante por lo que hace, sino por lo que evitó que suceda. Y eso creo que es valorado por la sociedad y por el propio gobierno. Pero el planteo que se hace efectivamente en este Congreso es que la mejor estrategia es la estrategia de la unidad. Y esto es una definición política. La unidad es el camino, como lo ha hecho el peronismo a lo largo de su historia. Cada vez que fue gobierno, la unidad fue lo que predominó. Porque el proceso electoral se combina, por supuesto, con el ejercicio del gobierno, y son 6 meses los que nos quedan de un gobierno que tiene que hacer muchas cosas y que las va a hacer, pero cuando esto se empieza a generar como una especie de interna o de paso interministerial o con otros funcionarios que tienen distintas responsabilidades, muy distinta a la del ministro de Economía, por supuesto que la gobernabilidad puede sufrir. Esto es lo que pensamos nosotros. Hay otros que piensan distinto, también tienen responsabilidades distintas dentro de lo que significa un gobierno. Pero en caso de que alguna cuestión individual, personal, algún posicionamiento individual, como digo, o alguna idea de revancha
haga que no sea posible la unidad dentro del Frente de Todos para la presentación de una propuesta, estamos claros en que vamos a participar. Diego, lo que decían muchos en la previa es, está pidiendo Sergio Massa un candidato de unidad porque quiere ser él. Acá lo que decía, por lo menos en el discurso, es queremos unidad, pero no necesariamente que esa unidad sea con un candidato del Frente Renovador. Tiene que ver justamente con lo que vos decís, con la gobernabilidad entonces. Tiene que ver con algo que es esencial. Es un gobierno que todavía no terminó y entonces la gobernabilidad es uno de los principios fundamentales. Creo que todos los que estamos en el gobierno pensamos igual. Tenemos que seguir resolviendo los problemas de los argentinos y de las argentinas, que son de todos los días, de cada hora. Con lo cual, el concepto de la unidad es lo que pensamos, el camino, la estrategia, hacia donde deberíamos ir. Si no es posible, vamos a participar y el Frente Renovador no hace aquí nombres propios. El problema no es si Massa sí, si Massa no. El problema es que hay que resolver cuestiones todos los días que tenemos a cargo la economía de la Argentina, en mi caso el transporte, dentro de un gobierno que asumimos como tal y que tenemos que dar y seguir dando respuestas en todos los sentidos. Ahora cuando Sergio Massa dice si hay paso, anótennos, ¿a vos te gustaría que sea Sergio candidato? Es un momento del país, yo le diría, fundamental. La democracia después de 40 años nos ha dado también algo importante. Las propuestas de los proyectos de país están explícitos. Por un lado, hay un sector político que dice que va a ser mucho más rápido lo que hizo mal del año 2015 al 2019. Y eso para nosotros es desmoronar el sistema productivo argentino. Y por el otro lado encontramos otra propuesta política que la verdad que está anclada en el siglo XIX. Un concepto de libertad. La libertad es una palabra hermosa, pero es una palabra hermosa cuando se conjuga con la igualdad, con las oportunidades para todos, con la solidaridad. Entonces, es mucho lo que está en juego cada vez que vamos a elecciones en la democracia, y entonces es fundamental que tengamos una participación allí, y por eso hoy Massa fue muy contundente. Vamos a participar. En la semana Cecilia Moró dijo que Sergio Massa estaba harto. Bueno, también te habíamos escuchado a vos decir que si no se lograba una estrategia de cara a las elecciones iban a debatir en el Congreso si seguía el Frente Renovador dentro del Frente de Todos. Quedó claro que van a seguir. Y lo que dijo Sergio Massa hoy, que ahora lo vamos a escuchar si te parece, es que no se extorsionó a nadie y también habló de las vanidades. Mientras enfrentamos estos problemas, empieza a transcurrir el año electoral. Y aparecen las discusiones, y aparecen las peleas, esa idea de ver quién es candidato, quién no, como si se tratara de puja de vanidades. Y salimos a plantear nuestra opinión. Nosotros no extorsionamos, nosotros no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Y nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento. Bien, Diego, el otro día, después del encuentro de gobernadores, cuando exigieron la unidad, la fórmula de unidad, hubo un spot de Daniel Scioli, y hoy, después del discurso de Sergio Massa, tuiteó lo siguiente: el embajador, soy una persona de diálogo, pero no voy a dilatar ninguna de las decisiones urgentes para mejorar la vida de la gente. El pueblo peronista quiere paso y vamos a hablarle de frente, con responsabilidad y sensatez sobre las soluciones a los problemas cotidianos. Y está diciendo justamente lo que quiero remarcar, que el pueblo peronista quiere paso. Son opiniones. La verdad que nadie puede decir que interpreta al pueblo peronista en un tuit, pero también es cierto que en este caso las responsabilidades son distintas y el planteo estratégico de la unidad ha sido un planteo histórico cada vez que gobernamos, en función de esta necesidad de
tener una postura que dé certidumbre a la sociedad. En un tiempo de tanta incertidumbre, la manera de transitar un periodo que siempre tiene los bemoles del debate democrático es teniendo una posición. Además, para que haya paso tiene que haber proyectos de país disidentes, diferentes, distintos dentro del mismo gobierno, cosa que no observamos. No observamos el proyecto distinto. Observamos sí decisiones individuales, voluntades, deseos, que muchas veces, y como digo, nosotros no dimos ningún nombre propio para la fórmula de unidad, estos deseos muchas veces tienen que subordinarse a lo que es el interés colectivo, el interés general y la necesidad de resolver las cuestiones concretas. Con lo cual, las opiniones todas están abiertas, nadie se enoja porque haya opiniones distintas, pero sí hay responsabilidades distintas, porque mientras estas cosas suceden, hay que seguir administrando la Argentina, hay que seguir administrando la economía, hay que seguir fortaleciendo nuestras reservas, hay que seguir aliviando fiscalmente, como hace Massa, a los trabajadores y trabajadoras a través del impuesto a las ganancias. Es decir, se trata de una acción definida. Y además, el pueblo peronista, en realidad, como lo plantea este tuit, pero en realidad el pueblo argentino, en sus distintas dimensiones se expresa en las elecciones que tenemos varias en Argentina, y fundamentalmente la posición que hoy ha tenido el Frente Renovador es una posición que de alguna manera combina perfectamente con la decisión de 14, 15 gobernadores argentinos del peronismo que manifiestan lo mismo que venimos manifestando nosotros hace tiempo. Y allí sí creo que hay que ser respetuoso. Los gobernadores de provincia representan las decisiones de los pueblos de cada una de las provincias de la Argentina federal. Y eso hay que ser muy respetuoso de eso. Cuando Sergio Massa dice si hay paso, anótennos, ¿es una resignación o hay tiempo de lograr esa unidad? Siempre hay tiempo, sobre todo cuando uno hace algo sensato. Siempre hay tiempo. Sucede que hay plazos. Claro. Y esos plazos van a ir... Se acercan. Van a ir acercándose, pero siempre tenemos confianza en que nuestro frente, que es un frente que atravesó pandemia, pagando salarios hasta privados para poder sostener el sistema económico, guerra internacional, que parecía que no era nada, decía, hoy lo explicaba Sergio Massa en el acto, la guerra internacional hay gente que cree que no, que Ucrania, que Rusia, decía Sergio, en realidad es una guerra que nos impactó también en costos, en situaciones específicas de la economía argentina. Y luego la sequía. Y esto hay que decirlo, porque algunos pretenden extraerse de todo esto como si no hubiesen estado en la Argentina en los últimos años y no comprender que pandemia, sequía y guerra son realmente cuestiones que han desafiado al gobierno y que el gobierno ha ido superando en cada una de las decisiones que tomó. Por eso hay opiniones que parecen un tanto sacadas de contexto. Diego, vamos a entrar en un eje que tiene que ver con la represión, en un eje conceptual que arrancó esta semana con declaraciones de Elisa Carrió, que dijo que Mauricio Macri y Patricia Bullrich están yendo a un sector más de derecha, más parecido a lo que es Javier Milei, que quieren un ajuste y que ese ajuste puede terminar con represión y esa represión con delitos de lesa humanidad. Hoy Sergio Massa la citó a Carrió, lo vemos. Por eso, a pesar de tener dos oposiciones, una, Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, viendo a ver quién se pelea con quién. Una oposición a la que nosotros, para de alguna manera mostrarle a nuestra sociedad que somos distintos, le debiéramos contestar con unidad y con un rumbo claro. Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si en la Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa, andar por las calles. Yo quiero decirles que detrás de esa bandera de la dolarización lo que está es ajuste con represión.
es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí. Vienen por el ajuste y la represión. Le doy la derecha. Tiene razón Carrió. Vienen por el ajuste y la represión. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste pero brutal, digo yo, en 4 meses, y va también bancando la noción de orden, enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Bueno, esto mismo lo vamos a escuchar más adelante, lo dijo Aníbal Fernández, habló de calles de sangre, fue tapa de todos los diarios, también lo dijo Máximo Kirchner en un encuentro en La Plata, y más adelante también vamos a escuchar a Mauricio Macri diciendo que si hay que bancarse un muerto, se banca. ¿Cómo ves esta coincidencia en este sentido de la mano dura, de la represión entre Sergio Massa y Elisa Carrió? Bueno, cuando uno escucha estas expresiones de la doctora Carrió, la verdad que uno tiene la tentación de decir a confesión de parte, relevo de prueba. Ya no es un tema opinable. De todas maneras, saliendo de esa reflexión que uno puede hacer rápido, tiene una gravedad enorme que una dirigente que todos conocemos, que se ha presentado en algún momento como una garante, sobre todo de la democracia, tenga una postura desde adentro de la cocina de lo que es esta oposición política, desde la cocina sostenga esto. Que no es un ejercicio intelectual el que está haciendo. Está planteando una cuestión de fondo, que en la práctica es revivir las horas más oscuras que ha tenido la Argentina. Porque la asociación que hace la doctora con lo que significaría un gobierno opositor es una asociación que tiene que ver con que no se puede hacer lo que dicen que van a hacer, sino se lo hace de una manera violenta y, sobre todo, perjudicando la evolución que la Argentina ha tenido en materia de derechos humanos, que es algo que ya no se debate nunca más, pero que ahora abre nuevamente este debate, estas expresiones, desde adentro de la cocina de la oposición, en este caso de Cambiemos, que en realidad no habla solo de Cambiemos, sino de una oposición en general. Bien, no es algo nuevo, ajuste, represión, lo decía el propio Alfonsín hace mucho tiempo, pero quien volvió a hablar hace poco nuevamente de esta metodología de ajustar para luego reprimir, o que no se puede ajustar sin represión, fue Aníbal Fernández y también Máximo Kirchner, lo compartimos. Con esas ideas que son absolutamente esquizofrénicas, sin ningún pensamiento, sin ningún criterio que proteja a un país de un montón de cosas importantes que tiene que proteger para seguir creciendo y aspirar a tener una movilidad social ascendente, como los partidos como el peronismo o como todos aquellos partidos que provienen de raíces progresistas observan, y que van a tener, si es que esa es su vocación. Claro. Lo estoy hablando por la pregunta, no quiero dejar de contestarla, pero si ese es el tema, solo cierra con una enorme represión donde va a haber sangre, donde va a haber muertos. Donde estaban el Negro Correa, el Cuervo, Luana y Guado, cuando esta gente hambreaba al pueblo, cuando Larreta, Bullrich y Morales
impunes por los homicidios del 19 y el 20 de diciembre, hambriaban a nuestro pueblo, nuestras compañeros y compañeras estaban en la calle resistiendo junto a una sociedad que no daba más y que los había echado bajo el canto de que se vayan todos. La propuesta moderna, digital, de la derecha argentina es traer los mismos verdugos del pueblo que hace 20 años no tuvieron empacho en regar las calles de la Argentina de sangre, dolor y miseria. Bien, veíamos ahí la sintonía entre lo que decía Aníbal Fernández y Máximo Kirchner, más allá de las diferencias que mantienen hoy dentro del Frente de Todos. Y para cerrar este eje que está vinculado con el ajuste y la represión, Diego, te quiero mostrar las palabras de quien es justamente uno de los líderes máximos de Juntos por el Cambio, que es Mauricio Macri. En la Argentina, esto que usted plantea genera mucha gente en la calle, fuerza de seguridad y eventualmente muertos. ¿Se los bancan? ¿Se lo va a bancar? El liderazgo tiene que bancárselo, tiene que bancarse lo que venga, porque no podemos... ¿El liderazgo se tiene que bancar los muertos también si sucede? No, bueno, digamos, no debería haber muertos. Bueno, si tiene que haber muertos, que haya muertos, ¿cómo lo analizás? La verdad que lo único que no se puede interpretar en este tiempo histórico que vivimos es un retroceso de tamaña magnitud en lo que hemos recuperado. O sea, los argentinos no hace tanto tiempo, hace 40 años nada más, hemos recuperado nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático significó participar e integrar al otro, y que mi verdad no es absoluta en el sistema político, sino que te tengo que de alguna manera reconocer que tenés una parte de esa verdad. La estrategia que se está observando y que, como digo, se está confesando, porque sí es que hay una evolución, es en explicitar las posiciones, esa estrategia es un retroceso absoluto en lo que es nuestra vida política y democrática. Entonces, no se trata solamente ya de pensar distinto, se trata de que mi pensamiento tiene que ir aún cuando eso significa lo que ellos mismos prevén, lo que prevén desde la propia oposición. Y fíjese que es un tema transversal casi. Es decir, detectar esta situación es algo que ya es común, lo hacemos nosotros, lo hace el oficialismo, lo hace la oposición, y todos detectan lo mismo, que para hacer lo que ellos quieren hacer, que lo dicen y lo manifiestan y lo expresan, que va desde retroceso en derechos laborales, situaciones de volver atrás en conquistas sociales, por ejemplo, y en el caso de transporte, eliminar o regalar aerolíneas argentinas. Todas estas cosas, en verdad, ellos mismos sostienen que no pueden hacer, y nombré alguna cuestión de transporte, o reprivatizar una cantidad de empresas o de situaciones que tienen que ver con los intereses nacionales. Digo, ellos mismos reconocen que estas cosas no las pueden hacer democráticamente. Y esto es verdaderamente grave. Es lo más grave que nos está pasando en este debate, ¿no? El reconocimiento de parte de algunos sectores que disputan en democracia, o sea que están en democracia, pero que dicen que lo que van a hacer y que proponen no es posible hacerlo sin violar a la democracia. Es absurdo. Ahora, Diego, me gustaría preguntárselo a Carrió, si la cruzo en algún momento me gustaría hacerlo, pero te lo pregunto a vos. ¿Por qué crees que Carrió critica a este sector de Juntos por el Cambio que va a ajustar y después va a tener que reprimir, y después terminan incorporando a alguien como José Luis Esper, que es de los que más piden mano dura y habla de dejar delincuentes como Queso Gruyer? Mire, yo no puedo interpretar a la doctora Carrió, pero de ninguna manera. Pero digo, ella es la primera que ha interpretado la situación, y esto lo tengo que reconocer. Es la primera que ha interpretado este problema y lo ha explicitado. Después podrá decir una cosa o la otra, pero lo que ha dicho es claro. Sí. Con lo cual no hay nada más que decir en este debate. Sí, la primera dentro del espacio, porque ya lo escuchábamos ahí a Aníbal Fernández y a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner hablaba de que son los mismos que en el 2001 terminaron haciendo eso, y Aníbal Fernández lo anticipaba como una posibilidad a futuro. Veamos un segmento más antes de despedirnos, Diego, de lo que fue el discurso del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Y nosotros vamos por los derechos, por la igualdad, por el crecimiento, por el desarrollo, porque ese es el camino de la Argentina. Yo los quiero invitar a que sigamos soñando, a que sigamos creciendo, a que creyamos en nuestra patria. Somos la patria,
somos la bandera. ¡Viva Argentina! Gracias, compañeros. Unidad, unidad, unidad. Bueno, ¿cómo interpretás este momento final, Diego? ¿Y qué tiene el Frente Renovador con la conducción de Sergio Massa para aportar a los próximos años? Bueno, está claro que a Sergio Massa lo fuimos a buscar, digo, todos, los que estamos en el Frente de Todos. En mi caso, yo soy parte del Frente Renovador, pero lo fuimos a buscar cuando realmente teníamos una serie de dificultades que era imposible resolver sin una mirada política de la economía, que no es lo mismo que tener una mirada exclusivamente económica y técnica de la política. Massa tiene una mirada política de la economía, siempre con un oído puesto en la necesidad de los sectores, y lo que él está diciendo es lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es hablar con todos, relacionarse con el campo, relacionarse con la industria, con las empresas, con las pymes, con el mundo de los trabajadores en un permanente intercambio. Entonces, cuando él habla de unidad, es lo que está haciendo, es lo que está construyendo. Y lo está haciendo desde un lugar en donde la Argentina no siempre fue posible hacerlo, le diría casi nunca, que es el Ministerio de Economía. Un Ministerio de Economía que tiene esta mirada ahora, que tiene esta visión y que llama a la unidad porque entendemos que la unidad es la condición necesaria para el bienestar de nuestro pueblo, en este momento histórico que estamos viviendo. Diego, no descartamos la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato. Nunca hay que descartar nada. Bien, muchísimas gracias, Diego, por estar aquí.